estaba diciendo, mis disculpas que hoy ofrezco excusas por mi tono de voz, pero la verdad es que tengo una gripa bastante fuerte y pues tampoco quería, digamos, que no pudiéramos adelantar la sesión del día de hoy. Estoy pendiente del chat por si se me escucha un poco mal o algo así para que me vayan contando. Estoy haciendo el esfuerzo de voz y también un poco tomando agua para mejorar el tono. Un segundo. Gracias. Que yo monitoreo desde el celular si se ve la presentación. Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, hoy vamos a dar inicio recordando muy rápidamente en qué quedamos la sesión anterior. Entonces, habíamos hablado sobre nuestro contenido del curso y habíamos iniciado nuestro primer módulo definiendo qué es el pensamiento sistémico y cómo es importante entender la interconexión entre esas partes del problema o de la situación que vamos a analizar alrededor del pensamiento sistémico. Decíamos que ese pensamiento sistémico es importante porque nos permite tener unas habilidades para resolver problemas dentro de sistemas que vamos a entender como complejos. Y es importante, digamos, entender que ese pensamiento sistémico es un estudio multidisciplinar. Es decir, que no solamente su tesis puede ser utilizada para resolver sistemas complejos de una disciplina en particular, sino que puede ser aplicado a cualquier disciplina en la cual estemos adelantando el análisis de un problema. Ese pensamiento sistémico se ha utilizado muchísimo en la psicología, pero hoy se ha encontrado que es muy importante alrededor de los problemas complejos a los que nos enfrentamos en la administración de lo público. Decíamos que para un análisis de pensamiento sistémico teníamos que tener en cuenta tres aspectos: las interconexiones, el cambio y la retroalimentación, que ya vamos a ver más adelante cómo esos diagramas de retroalimentación nos permiten entender esas interconexiones que vamos a encontrar alrededor de los problemas complejos que van a ser objeto de análisis. Posteriormente, hacíamos un análisis sobre los 4 pasos fundamentales alrededor de la metodología del pensamiento sistémico, que resumíamos en 4 fundamentales. 1, adquirir una visión global del sistema y sus conjuntos, comprender las implicaciones entre las partes del sistema, particularmente lo que implica esas interacciones. El tercero, el reconocimiento de los subsistemas dinámicos y complejos e interdependientes, es decir, cuando estamos en el análisis de un sistema, es posible que encontremos que existen subsistemas, que esos subsistemas también van a ser complejos, pero que van a encontrar una interdependencia entre sí para el análisis del sistema global. Y el último tenía que ver con el reconocimiento de unos indicadores medibles y de pronto no medibles para poder emplear unos recursos cualitativos o cuantitativos según sea necesario. Finalmente, hacíamos alusión a las características principales del pensamiento sistémico, de cómo está basado en la teoría de sistemas, que va de lo concreto a lo más general, sin hacer un análisis como el método científico de cada una de sus partes, sino siempre de lo concreto a lo general, pero entendiendo las interconexiones entre esas partes. Y la tercera característica es que nos permite comprender mejor las causas de la situación que estamos estudiando. Por último, cerramos la sesión pasada
hablando de esas habilidades del razonamiento sistémico, cómo nos brinda una perspectiva más holística de la realidad, es decir, una visión global de la realidad y de los problemas, y nos va a permitir modelar sistemas complejos, llevar los problemas a su mínima expresión, replantear perspectivas de lo que estamos estudiando y finalmente ampliar la mente a la posibilidad de encontrar cada vez mayores soluciones a esos problemas complejos. El día de hoy cerrábamos la sesión, señalando que íbamos a ver, discúlpenme un segundo, que íbamos a ver un video que no queríamos cortar en la sesión pasada alrededor de qué son esos ejemplos de problemas complejos con los que nos encontramos en la administración de lo público. Y en ese sentido también decíamos que es importante dentro de ese análisis complejo buscar los patrones o las estrategias que nos va a posibilitar prevenir o enfrentar unas situaciones futuras, lo que va a ser una herramienta muy útil alrededor de los liderazgos de equipo o de la ejecución de proyectos en particular. Este pensamiento sistémico se va a diferenciar de otras clases de pensamiento o de razonamiento, como la visión, por ejemplo, científica alrededor de los problemas, porque el hecho de que lo podamos poner en práctica alrededor de actividades concretas nos va a permitir especializarnos alrededor de un tema y encontrar, como decíamos, las soluciones a esas dinámicas complejas a las que nos enfrentamos. Entonces, ¿qué nos va a permitir poner en práctica el pensamiento sistémico? Nos va a permitir delimitar patrones, nos va a permitir clasificar los problemas, diferenciar la jerarquía de esos problemas y fomentar una capacidad cognitiva para tener una visión global u holística de la situación a la que nos enfrentamos. Vamos a ver en este momento, después de exponerles estas actividades que nos permiten potenciar el desarrollo del pensamiento sistémico, vamos a ver las 4 etapas de ese pensamiento sistémico. Y a partir de ahí ya vamos a hablar de cuáles son los orígenes, la evolución del pensamiento y enfocarnos en cuáles podrían ser los problemas a los que nos vemos enfrentados desde la administración de lo público. Entonces, permítanme, vamos a compartir el video. Estoy pendiente del chat por si no se escucha bien el sonido, aunque lo tengo en el máximo volumen. Un segundo. Hola, soy David Martín Díaz. Te doy la bienvenida al segundo vídeo del tema cambio sistémico. Te sugiero que veas el primer vídeo de esta unidad, si no lo has hecho todavía, para sacarle mejor partido a lo que verás ahora. Y, por supuesto, que le prestes atención a las lecturas recomendadas, como siempre, porque créeme que te van a dar una visión complementaria muy útil si te interesa esto del cambio sistémico. Vamos a ver las 4 etapas del cambio sistémico. Son 4 etapas a tener en cuenta como agentes de cambio para diseñar y ejecutar nuestro proyecto comprendiendo una realidad compleja. La primera etapa se refiere a la necesidad de construir comunidad. Se refiere básicamente a colaborar.
trabajar con todos los agentes involucrados. A estas alturas, pues reconocerás que en un sistema tan complejo no puedes conseguir el cambio tú sola, ¿no? Una habilidad esencial como agente de cambio es tener la capacidad de involucrar a múltiples y diversos colaboradores, aliados, para progresar en tus objetivos, ¿no? Y para construir comunidad necesitas, primero, involucrar a los agentes clave en el sistema sobre el que trabajas, ¿eh? Y aquí valora la diversidad, ¿no? Tan necesaria representación de voces diferentes, ¿no? Reconoce que habrá diferentes puntos de vista, que no necesariamente estén alineados con el tuyo de salida. Resiste siempre la tentación de rodearte solo de aquellos que piensan como tú y a tener en cuenta, preguntar siempre a las personas cómo mejorar el sistema suele llevarles a echar balones fuera, ¿no? Ten en cuenta que las personas cuando nos preguntan cómo podría mejorar mi situación, pensamos en qué pueden hacer los demás por mí, ¿no? La tendencia es a no considerarnos parte del problema, ¿no? Es aquella famosa frase de la culpa es del sistema, ¿verdad? La siguiente fase sería establecer un terreno común de intervención con estos agentes, ¿no? ¿Qué queremos conseguir conjuntamente? ¿Cuál es nuestro objetivo común, nuestra visión compartida, ¿no? ¿En qué coincide mi diagnóstico con el tuyo sobre lo que no funciona o debe ser cambiado? Y aquí una pregunta clave es ¿por qué? Porque a pesar de nuestros esfuerzos no hemos sido capaces de resolver el problema, ¿no? Centrarse en el por qué es importante para centrar la conversación en las causas subyacentes. Y, por supuesto, no olvides que como punto de partida ayuda a centrarse en lo que nos une, ¿no? En lugar de perdernos en discusiones sobre lo que nos diferencia. Otro elemento a tener en cuenta en esta primera fase es construir la voluntad y la capacidad de colaborar. Recuerda que una de las claves del pensamiento sistémico es que los sistemas mejoran no tanto optimizando cada una de las partes de forma individual, sino optimizando las relaciones entre las partes, ¿no? Así que sentar a un grupo diverso de personas o grupos de interés puede parecer un reto cuando no comparten puntos de vista, cuando piensan diferente o incluso no se llevan bien. Pero es la estrategia básica de cualquier intervención comunitaria o proceso de mediación, ¿no? Es escuchar respetuosamente los puntos de vista de los demás, esforzándonos por comprender sus necesidades subyacentes y cómo sintonizan o no con las mías. Esa empatía crea o refuerza relaciones, ¿no? Y como agente de cambio necesitas desarrollar esas competencias lo mejor posible y reforzar que los demás las desarrollen también. Desarrolla también la capacidad de pensamiento sistémico de las personas involucradas. Intenta que sepan lo mismo que sabes tú o aprender de ellos si saben más que tú sobre pensamiento sistémico, ¿no? Ayuda a los demás a ver la complejidad. Utiliza la metáfora del elefante, del iceberg, ¿no? O pon tu conocimiento y tus recursos sobre pensamiento sistémico a disposición de los demás. Y, muy importante, por supuesto, practicar la resolución no violenta de conflictos, ¿no? Resolver problemas sociales pasa necesariamente por construir puentes, ¿no? Por navegar diferencias, ¿no? Las conversaciones que se basan en propósitos tan poderosos como mejorar el mundo suelen ser muy encendidas, ¿no? Y tendemos a defender nuestras posturas y nuestras propuestas, nuestras soluciones con mucha determinación, más aún si estamos afectados por el problema de alguna manera. Esa es la primera etapa, ¿no? Que es básicamente comprender el problema, la complejidad del problema involucrando a las personas que forman parte de él o que pueden ayudar a comprenderlo desde diferentes puntos de vista. La segunda etapa pasaría por comprender la situación en toda su complejidad, por supuesto, con este enfoque sistémico de salida colaborativo, construido a partir del conocimiento diverso de todos estos agentes. Intentar organizarlo un poco, ¿no? Involucra a cuantas más personas mejor, con diversidad de intereses, puntos de vista, analiza los modelos mentales que estas personas tienen, que sería el último paso del modelo iceberg, ¿no? Del que ya hemos hablado, qué cosas están condicionando sus conductas, sus valores, ¿no? Y también los tuyos. Y crea conversaciones positivas, sanas, ¿no? Que estimulen la toma de conciencia de todo esto, la aceptación, la voluntad de trabajar juntos. Esta nos lleva a la tercera etapa, que nos lleva básicamente a empezar a movilizarnos, a construir un compromiso colaborativo, ¿no? ¿Qué situación ideal estamos construyendo entre todos y todas? Ten en cuenta que nos comprometemos con aquellas cosas que nos interesan, que nos afectan, ¿no? Que nos mueven o que nos preocupan.
Piensa que hace que tú, como agente de cambio, te movilices por la causa, que hará que otros lo hagan también, o se movilicen también, ¿no? No pierdas nunca de vista ese bien superior al que estás persiguiendo, ¿no? Y que tiene además la fuerza de neutralizar o limar muchas dificultades, discusiones, diferencias que irán surgiendo sobre la marcha. Aquí hay 4 elementos que te pueden ayudar. Primero, empatiza con el sistema, ¿no? que lleva al sistema a estar diseñado así, a no cambiar por sí mismo sin la necesidad de tu intervención. Comprende cuáles son esas causas, ¿no? Normalmente vas a descubrir que hay beneficios en mantener el status quo, que hay grupos o personas evitando o resistiendo el cambio, por muy incómodo que nos resulte reconocerlo, ¿no? Hay modelos mentales, estructuras que están evitando que las cosas cambien, y a veces hay incluso intereses en que las cosas no cambien, ¿no? Que hace que, por ejemplo, sigamos utilizando el coche como principal medio de transporte individual en las ciudades, frente a bicicletas o transporte público. Pues vas a encontrar grupos de presión, oposición a la bicicleta, falta de infraestructuras, resistencias a dedicar dinero público para crearlas, por ejemplo, ¿no? Comprende que hay beneficios en cambiar el sistema de acuerdo con la solución que propones, pero que también hay beneficios en no cambiarla en absoluto. Compara ambos casos y como posible solución futura, ¿no? Incluso podrías provocar a tus posibles aliados preguntándole ¿qué ocurriría si nada cambia? ¿No? Crea soluciones, ¿no? a corto plazo y también a largo. A veces las personas estamos de acuerdo con la solución a largo plazo, pero nos preocupan los cambios o pérdidas que sufriremos a corto plazo o como pasos intermedios para llegar hasta allí. A menudo para conseguir algo hay que hacer concesiones, ¿no? O hay que renunciar a algo primero, y eso no siempre es fácil, ¿no? Por ejemplo, quizás simpatizo con la idea de promover el transporte más ecológico en mi ciudad, me mueve la causa esta a largo plazo, pero no estoy de acuerdo en que me suban los impuestos para construir un carril bici o me corten el acceso al centro de mi ciudad con el coche los días impares, ¿no? Recuerda también que la mejor forma de solventar estos conflictos o estos escollos suele ser reconectar con el propósito final, o sea, el ideal que nos mueve a la acción, ¿no? Aquello que estamos construyendo y que hará que todo el esfuerzo y las renuncias merezcan la pena. Y por supuesto, pues siempre habrá quien no esté de acuerdo de ninguna manera o sea imposible de convencer o de movilizar. Ocurrirá, bueno, pues qué remedio. A veces el cambio tiene que ocurrir a pesar de algo, ¿no? O a pesar de alguien. Y la cuarta etapa, se refiere a la necesidad de evolucionar. El pensamiento sistémico es tan complejo que requiere muchos cambios, también sobre la marcha, ¿no? Es algo que tiene que intervenir a la vez en muchas variables o direcciones diferentes. Las soluciones integrales apuestan por este tipo de intervenciones y sin duda aumentan la eficacia, pero es muchísimo más complejo, lógicamente. Así que te ofrezco un aprendizaje o una recomendación de los expertos en esto del cambio sistémico, que es que la clave no suele ser hacer muchos cambios en muchas direcciones al mismo tiempo, sino en sostener unos poquitos cambios estratégicos de forma focalizada a lo largo del tiempo. Estos cambios se suelen llamar palancas en la jerga del sector. Así que piensa, ¿qué palancas necesitas activar y sostener a lo largo del tiempo para llevar a cabo tu proyecto? Piensa sobre ello. La mayoría de las veces suelen estar relacionadas con cambiar modelos mentales, aumentar la conciencia colectiva, o sea, comunicar, sensibilizar, hacer relevante tu causa para que las personas tengan mayor conciencia y se vayan sumando, o rediseñar relaciones causa-efecto, ¿no? O sea, una vez que hayas identificado los patrones que están provocando efectos indeseados o soluciones que pueden provocar efectos deseables, manténlos en el tiempo, ¿no? Con flexibilidad para poder adaptarse a las evoluciones del sistema, pero con determinación. Y hasta aquí las ideas principales de esta unidad. No dejes de leer el documento principal de este temario. Encontrarás otras claves importantes para sacarle provecho a esta asignatura. Bueno, espero que hayan podido escuchar bien el video. Es parte, digamos, de un proceso de especialización en la materia de pensamiento sistémico. ¿Y qué es lo que hemos hecho?
como vimos la parte conceptual alrededor del pensamiento sistémico y cerramos tanto con las características como las habilidades que deberíamos tener a partir del razonamiento sistémico, lo que nos ha expuesto el video es cómo cambiar nuestra forma de ver los problemas a partir de esas 4 fases planteadas y cómo reflexionar alrededor de los problemas complejos a los que nos encontramos. Es decir, la idea es que después de haber visto esa primera parte conceptual, aquí creo encontramos unas herramientas muy prácticas que podemos aplicar en nuestra vida laboral, profesional, pero también en nuestra vida diaria. No sé qué comentarios, opiniones sobre el video. Edwin sigue. Hola, buenos días para todos y para todas. Bien, pues dos cosas como que destaco desde este primer momento, el tema de bueno, la resistencia al cambio que existe cuando estás dentro de un sistema y digamos, por naturaleza casi que hay algunos agentes del sistema que se resisten a cambiar ciertas condiciones o características de ese sistema, pues porque consideran que, como lo dijimos la sesión pasada, pues si así siempre se ha hecho y funciona, pues para qué cambiar, ¿no? Es como el razonamiento que usualmente tenemos. Si está lo que por ahí hay un dicho que dice, si está funcionando, no lo toques, ¿no? Déjelo quieto, que si está haciendo las cosas, pues está bien dejarlo así. Y el tema al final de la parte de los procesos y los cambios pequeños pero estratégicos y además mantenidos en el tiempo, ¿no? Pequeños, estratégicos y necesitan tiempo. Porque a veces sí, como que lo que queremos cambiar nos desespera, queremos cambiarlo todo ya, pero pues todo ya es muy complicado hacerlo, ¿no? Todo el cambio, todo de una manera además, pues puede terminar siendo muy agresivo, ¿no? Entonces esa idea de hagamos pequeños cambios, 1 o 2, a veces parecen imperceptibles, pero es tan estratégico y si se mantiene el tiempo, pues de pronto el resultado permite que el cambio vaya siendo más ambicioso y se puedan ir abordando pues otros elementos, ¿no? A veces caemos mucho en la ansiedad de querer cambiarlo todo ya. A veces yo siento porque pues realmente la vida que tenemos los seres humanos pues es muy corta realmente. O sea, si vivas 80 años o 100, pues es muy poco, ¿no? Comparado con la historia del sistema solar, que es de millones de años, pues nuestra vida realmente es minúscula, ¿sí? Y a veces eso nos lleva a una ansiedad de querer acelerar esos cambios y hacerlos tan radicales que nos llenamos de ansiedad y también, por lo tanto, como el cambio no se da de manera rápida, pues nos desespera que no se dé, ¿no? Yo rescataría esas dos reflexiones. Muchas gracias, Edwin. De esta última reflexión que tú haces, yo, digamos, le agregaría que cuando estamos ante el análisis de cierto tipo de problemas de carácter público, nos aqueja además los tiempos normales de los gobiernos, ¿sí? Y ese corto tiempo en el cual se desarrolla un gobierno también nos hace a veces pensar en que el cambio se debe surtir a un corto plazo, porque generalmente pues 4 años es un corto plazo, y presiona para encontrar soluciones efectivas a los problemas públicos. Y a veces esa necesidad de esa solución efectiva inmediata digamos, no nos permite ver el problema más allá de una solución. Y como decía él, no es apalancar tal vez muchas, pero sí apalancar de pronto 2 soluciones sostenidas en el tiempo que nos permitan lograr los resultados esperados, particularmente de problema público. Constanza.
Gracias. Mira, yo en la línea que tú estás planteando, el video a mí me genera una reflexión importante en el sentido de poder mirar la administración pública, cómo generar un pensamiento sistémico en el sector público con una dinámica de administración que cambia constantemente cada 4 años, por ejemplo, y en donde no se mantienen lineamientos, donde no se mantienen propuestas, donde siempre se llega a empezar de cero y en esa medida digamos que los que mantendríamos en un momento dado alguna línea seríamos los propios funcionarios, pero que no tenemos el resorte realmente de poder mantener lo que, digamos, la administración que pueda llegar en un momento dado no lo quiere hacer. Entonces es la dificultad, yo me pregunto si en el sector público esta posibilidad se llega a poder concretar en estas dinámicas propias de movilidad, de intereses individuales. Aquí veíamos que la necesidad de poder crear soluciones y comprender que hay un beneficio en cambiar y en no cambiar, digamos, y en esa medida yo me pregunto si los que llegan, las directivas, las miradas directivas en la época que sea, de la línea que sea, pueden llegar a mirarlo desde ahí y lo que uno encuentra es que a lo largo del tiempo eso no ha sido posible. Y los pequeños esfuerzos que se hacen, digamos, sí están dados en el recurso humano que permanece, pero que muchas veces eh, pues no tienen la suficiente fuerza o no tienen la suficiente posibilidad de mantener. Entonces, muy supeditados en el sector público a lo que venga y a lo que decidan, digamos, las altas esferas, ¿no? Que es una particularidad de nuestra realidad laboral hoy día. Yo creo que lo que plantea Constanza nos impone un reto, y es que cuando se ha hablado de la profesionalización del servicio público, pasa a partir del principio del mérito también por pensarnos cómo ese mantener una estructura del servicio público de manera permanente gracias al mérito, llegamos al punto que plantea Constanza y es mantener cierto tipo de políticas que nos permitan en el tiempo hacer sostenible el proceso de soluciones a los problemas públicos a los que nos enfrentamos. No es sencillo, pero ahí viene otro reto que yo creo que planteaba el video y es un poco cómo permear de eso que hoy sabemos alrededor del pensamiento sistémico a otros. ¿Sí? O sea, cómo estos espacios importantes de capacitación, si los asumimos con la apertura necesaria para cambiar nuestros propios comportamientos, pueden permear el trabajo alrededor de, por ejemplo, una nueva administración. ¿Sí? O sea, digamos, no es sencillo, hay unos retos alrededor de estos procesos, pero yo creo que la administración pública en Colombia está lentamente evolucionando hacia allá. ¿Sí? Hay ejemplos ya en otros países, pero aquí estamos iniciando en ese proceso de mantener políticas, de entender la necesidad de pasar los énfasis de gobierno con algunos temas transversales que alrededor de los problemas públicos requieren soluciones a largo plazo. Estefanía, tienes la palabra. Bueno, a mí me gustó mucho del video el tema de construir compromiso colaborativo. Si bien es cierto, como decía Connie, hay unas limitantes en el sector público y es el tema de la administración, de quienes dirigen muchas veces, también es cierto que con estos procesos de meritocracia que se han llevado a cabo ya desde hace varios años acá en Colombia, ha permitido que las personas que permanecemos, los funcionarios de carrera, podamos construir precisamente esos compromisos en torno al trabajo que desarrollamos a diario. Y es que por experiencia propia en el equipo en el que estoy, hemos podido desarrollar esos procesos y ahora se ha visto mucho ese cambio. Es decir, ya no somos islas. Bueno, claro que hace falta mucho por trabajar, claramente, pero ya no somos islas por lo menos en algunas subdirecciones, sino que trabajamos conjuntamente y colaborativo por un mismo objetivo. Y es que el mismo objetivo siempre será para los funcionarios públicos servir a la ciudadanía.
y servir de la mejor manera. No solamente hacer lo que toca hacer, sino hacer las cosas con un compromiso real dirigido a quienes nos debemos, que es a la ciudadanía. Entonces creo que los cambios que se han generado, o yo los he visto, ha sido dejar de trabajar como islas y empezar a trabajar de manera colaborativa y en co-creación para mejorar precisamente este sistema, podría decirse arcaico, que se venía trabajando en el sector público. Y el poder nosotros permanecer en donde estamos es lo que ha llevado a que estos procesos mejoren. Digamos que eso que nos explica o que nos expone Estefanía, a mí me gusta, ese concepto de construir comunidad, de construir en colectivo, es algo que realmente a veces perdemos de vista. Y creo que, fíjense que en el video se plantea como la primera fase de un pensamiento sistémico. ¿Cómo entender que yo sola no tengo la solución a un problema? Puedo tener una parte de la solución, puedo tener una visión o una perspectiva del problema, pero seguramente la posibilidad de construir en comunidad, de construir conocimiento colectivo, es lo que permite realmente apostarle a soluciones duraderas y de fondo. Entonces yo creo que ese planteamiento de Estefanía es crucial a la hora de nuestra labor en el servicio público. Y ella nos plantea una cosa interesante que nosotros muchas veces en el ejercicio diario perdemos de vista, y es para qué estamos en el servicio público, ¿sí? Que existe, ella nos decía, sí, para servir a los demás. Y ahí yo siempre rescato el para qué está la administración de lo público, para qué está el Estado. Y en ningún lado nos recuerdan, nos recalcan de manera permanente que la Constitución política nos dice cuáles son los fines esenciales. Entonces nos dice, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, que es lo que nos planteaba Estefanía, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos, y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Yo creo que ahí está condensado el para qué estamos nosotros en el servicio público. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo fundamental alrededor del servicio? Y eso ya nos puede cambiar la perspectiva. Yo a veces siento que cuando recordamos en estos escenarios para qué estamos, volvemos a entender que cada cosa que hacemos diariamente sí es importante para los ciudadanos. Es importante porque estamos sirviendo, pero seguramente ese pedacito que hacemos le va a garantizar a alguien un derecho, va a solucionar a alguien un problema. Ojalá todo lo que hacemos termina aportando un grano de arena para solucionar un problema público de gran envergadura. Solo que a veces en el ejercicio diario como que no se siente la importancia, y yo creo que retroalimentarnos alrededor de la importancia de eso que estamos haciendo, digamos, es fundamental para retomar ese servicio al que nos debemos. Bueno, muchas gracias a todos por sus aportes. Vamos a compartir la presentación. Y, digamos, después de esta parte, vamos a iniciar con los orígenes y evolución del pensamiento sistémico. Esta parte, digamos, no voy a ahondarla lo suficiente porque tenemos que, digamos, profundizar alrededor de ejercicios prácticos sobre eso conceptual que estamos viendo. Este enfoque sistémico surge como una alternativa holística, por eso el término lo utilizamos de manera permanente, y es que vamos a promover ver la realidad, esa concepción que vamos a tener de la realidad como un todo. Entonces, fíjense que de manera permanente estamos reiterando que esa realidad, que ese problema al que nos enfrentamos
es distinto de las sumas de las partes que lo componen, sino que es un todo, ¿sí? Y entonces, como alternativa holística para estudiar esos problemas complejos con un enfoque multidisciplinar, de multiperspectivas y enfocado en la viabilidad de todo el sistema más que en el funcionamiento aislado de sus partes. Entonces, ese enfoque nos da una alternativa de nuestra visión alrededor de los problemas complejos. El enfoque sistémico surge en el siglo XX, si bien tiene, ya vamos a ver, unos antecedentes en los pensamientos filosóficos, incluso desde los griegos, digamos, surge en el siglo XX como un esfuerzo en la búsqueda de unos conceptos y leyes válidos para la descripción y la interpretación de toda clase de sistemas reales, físicos o virtuales de la época. En el siglo XXI, este enfoque sistémico ha derivado en varias ramas, abriendo unos caminos a mejores soluciones para problemas cada vez más complejos en los que nos enfrentamos en la modernidad y en la posmodernidad, y que supera ese enfoque tradicional, ese enfoque cartesiano que nos habían enseñado, que finalmente no es capaz de encontrar soluciones de fondo a esos grandes problemas. Bajo el enfoque sistémico vamos a estudiar esas partes que conforman el todo, teniendo en cuenta las formas en que están integradas y las interrelaciones que existen entre ellas. Es decir, lo que nos planteó desde el inicio el pensamiento sistémico es darnos un enfoque de estudio y de observación alrededor del rol que van a desempeñar las partes dentro del sistema, en lugar de estudiarlas por separado. Antes de referirnos puntualmente a Carl Ludwig von Bertalanffy, ese Bertalanffy siempre me cuesta, que es quien se considera digamos, el padre fundador del sistema o del pensamiento sistémico. Vamos a ver los antecedentes de ese pensamiento sistémico con un video. Denme un segundo. Bueno, les voy a compartir el video y ya seguimos con la exposición. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión revisaremos un poco sobre el origen del pensamiento sistémico y cómo ha evolucionado a través del tiempo. Podemos rastrear el concepto de sistema a la Grecia antigua. Los filósofos Anaxágoras y Empedocles predicaron el pluralismo. En otras palabras, que múltiples elementos no son reducibles los unos a los otros. Anaxágoras dijo que todo está compuesto por múltiples elementos, los cuales son ordenados por el nous, que podría traducirse como elemento, una fuerza prevalente en el universo. Por su parte, Empedocles dijo que todos los objetos estaban compuestos por 4 elementos básicos, a los cuales llamó raíces: agua, fuego, aire y tierra. Estas raíces se unen gracias a la fuerza del amor y se separan debido al odio. La vida solo es posible si hay un balance entre amor y odio. Si hay demasiado amor, entonces no puede haber cambio. Si hay demasiado odio, entonces no puede haber estabilidad. La vida necesita tanto de cambio como estabilidad, por lo que requiere tanto de amor como odio. Las ideas de Empedocles fueron desarrolladas después, entre otros, por Demócrito, quien postuló que los 4 elementos básicos, estas 4 raíces, estaban compuestas por átomos. Un átomo quiere decir algo que no es divisible. La medicina griega también se vio influida.
ya que veía una enfermedad como un desbalance de los elementos. Pero los griegos no fueron los únicos en pensar en sistemas. Ideas similares fueron desarrolladas en otras culturas. Por ejemplo, desde hace más de 3000 años, en la mayoría de las escuelas filosóficas de la India se maneja el concepto de karma. El karma es una relación de causa-efecto entre lo que hemos hecho y lo que haremos. En otras palabras, todo lo que sucedió en el pasado tendrá una implicación en el futuro. El karma implica que todo está relacionado, que nada existe por sí solo. Y esto lo podemos describir y entender mejor desde el pensamiento sistémico. Algunos conceptos de las filosofías de la India tienen sus raíces en la analogía, la cual busca relaciones entre conceptos. Podríamos pensar que la analogía es un proceso que se ha hecho desde hace miles de años, ya que los niños muy pequeños y algunos animales de otras especies son capaces de hacer analogías simples. En otra cultura antigua, en la China, Zhou Yan formalizó el concepto de yin y yang en el siglo III a.C. Los conceptos de yin y yang tienen que ver con opuestos que se complementan para lograr un balance, como oscuro, luminoso, frío, cálido, femenino, masculino, negativo, positivo. Y también se busca lograr un balance entre 5 elementos básicos. Son madera, fuego, tierra, metal y agua. Estos conceptos se desarrollaron en los siglos siguientes y forman parte de las ideas centrales del taoísmo. Podemos decir que estos conceptos forman un sistema, ya que tratan de describir distintos fenómenos en términos de sus componentes. Aunque muchos conceptos relacionados con sistemas se han manejado en filosofía desde la antigüedad, es solo recientemente que se han incorporado en la ciencia. Durante y después de la Revolución Industrial, fue necesario construir máquinas compuestas por una cantidad grande de componentes. Pero no fue hasta el siglo XX que se desarrolló la teoría general de sistemas, el tema del próximo video. Bueno, como vieron, era un repaso muy rápido por esos orígenes del pensamiento sistémico antes del siglo XX, donde, si ustedes se fijan, hay un reto alrededor de cómo entendemos cierta filosofía que uno no siente que permee conceptualmente, digamos, las teorías o las tesis planteadas en el siglo XX, y resulta que sí. Por ejemplo, la tesis del taoísmo de causa-efecto o de la filosofía religiosa de la India alrededor de la causa del efecto en el karma, digamos, es una tesis muy aplicada en el pensamiento sistémico, donde existen, incluso para el análisis de problemas, el análisis y a partir de diagramas de esa causa y efecto que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Ya en el siglo XX, alrededor de la teoría general de sistemas, esta fue enunciada, como les decía, por Carl Ludwig, quien era un filósofo y biólogo austriaco, y que fue quien propuso ese enunciado original, inaugurando una tendencia que después otros filósofos incorporaron a sus respectivas áreas de estudio. No solo filósofos, sino que la teoría general de sistemas ha sido muy aplicada alrededor de la psicología y la psiquiatría. Esta retoma, por ejemplo, lo hace un psiquiatra entre la primera y segunda mitad del siglo XX, que se llama Goldstein. Y luego incluso a la ingeniería también se aplica esta teoría general de los sistemas, y vamos a encontrarnos con que la teoría general incluso nutrió totalmente las perspectivas nuevas que dio pie al surgimiento de la cibernética. O sea, ¿cómo imagínense que esta teoría general del sistema, teniendo en cuenta su enfoque multidisciplinar, ha permitido un desarrollo incluso alrededor de los sistemas y la tecnología propiamente? Ludwig elabora una teoría que él llamó organísmica para explicar los fenómenos vitales, pues dada su disciplina de biólogo. Para Carl Ludwig,
todo organismo constituye un todo abierto que va a ser un sistema que intercambia materia con el medio en el que se desarrolla. ¿Sí? Es decir, como seres, por ejemplo, como seres vivos, somos un todo abierto que va a tener, o sea, que vamos a ser un sistema que va a intercambiar materia con el medio en el que nos vamos a desenvolver o desarrollar. Esta concepción organísmica será la base de su posterior teoría general de los sistemas, que el mismo autor va a reconocer que estuvo influenciada por otros autores, filósofos con los que ustedes se van a encontrar y que seguramente han oído mencionar, como Vico, como Hegel, como Marx, como Spengler, como Hartmann. Entonces, digamos que hubo una permeación de otro tipo de filósofos disciplinares en Carl Ludwig alrededor de su tesis del enfoque sistémico y de los sistemas. Él planteó que, a diferencia de los sistemas mecánicos, que son esencialmente cerrados y que solo van a necesitar de energía para funcionar, un organismo vivo es un sistema físico-químico, como les decía, abierto, con una identidad propia, caracterizado por su capacidad de llegar a un mismo estado a través de caminos distintos, lo que él definió como equifinalidad, que es una de las características del pensamiento sistémico. Otra característica que él planteó de esos sistemas vivos es la capacidad espontánea de autoorganización. Entonces, fíjense que nos da dos características de los sistemas alrededor incluso de nuestro ejercicio de vida, y es la capacidad de tener identidad propia, pero la capacidad espontánea de autoorganización. Por eso es que después vamos a ver, me pierdo si era Edwin o Juan Carlos quien nos lo decía en la sesión anterior, que el sociólogo Parsons recoge y aplica esa teoría de sistemas a la sociedad. Este conjunto de obras de Carl Ludwig a partir de sistemas abiertos en física y biología es la que da origen a todo el conjunto de ideas interdisciplinar que se va a denominar teoría general de los sistemas, que, como les decía, se ha aplicado muchísimo al ámbito de la ingeniería, pero también al ámbito de la psiquiatría. En términos ya de la ciencia social, ya se me pasó mucho. En términos de la ciencia social, hacia 1961 aparece un libro escrito por el sociólogo estadounidense Talcott Parsons, que se denominó el sistema social. Y en este sistema social es donde aplicó la teoría de los sistemas a la sociedad entera, siendo, digamos, una de las mayores aplicaciones del pensamiento sistémico disponibles para la ciencia de lo social. Lo que dice Parsons es que el sistema social es un sistema de interacción como unidad básica que va a utilizar el concepto de rol-estatus. Entonces, hay un rol, hay un estatus y hay una interacción en el sistema social. El estatus nos va a hacer referencia a una posición en un sistema estructural. Y el rol es lo que hace el actor en esa posición dentro del sistema. ¿Sí? Aquí lo que nos fundamenta Parsons es que existe un orden jerárquico en la estructura social. ¿Sí? Y que obviamente dentro de ese orden jerárquico de la sociedad vamos a encontrar esas interacciones de la teoría de sistemas. Digamos que cuando Parsons retoma la teoría de sistemas para aplicarla a la sociedad,
lo que se empieza a pensar es que los filósofos sociales anteriores no habían ofrecido una respuesta satisfactoria al problema general del orden social que había planteado inicialmente Hobbes. Y se planteó la pregunta de qué es lo que evita una guerra social de todos contra todos, ¿sí? Y ahí es donde aplica esa teoría de sistemas y nos dice que los sistemas tienen la característica de orden y la interdependencia de las partes. O sea, fíjense que conceptualmente es lo que hemos visto aplicado a la sociedad. Lo segundo que nos plantea es que los sistemas tienden hacia un orden que se mantiene por sí mismo o equilibrio. Y ahí, fíjense que, retomando el video, son las tesis griegas alrededor de ese equilibrio y de la estabilidad, pero adicionalmente parte de la apuesta que había hecho Carl Ludwig sobre esa capacidad de autoorganización a partir de la teoría de sistemas. Después nos dice Parsons que los sistemas pueden ser estáticos o verse implicados en un proceso ordenado de cambio. Y hemos encontrado que conceptualmente esa necesidad de cambio ha estado permanente en el pensamiento sistémico. Lo cuarto que nos dice es que la naturaleza de una parte del sistema va a influir en la forma que pueden adoptar las otras partes. Entonces, fíjense, es la teoría que hay una interacción entre las partes. Esa interacción permanente que debemos reconocer sobre cualquier análisis que hagamos del sistema a partir de un pensamiento de sistema, nos dice que esa naturaleza que va a tener una parte, ese cambio que puede tener una parte del sistema, claramente influye en las otras partes. Lo quinto que nos dice es que los sistemas mantienen fronteras con sus ambientes. Y aquí es esa aplicación que les decía de Carl Ludwig, que plantea que el sistema va a interactuar con su entorno. Y esa interacción con el entorno pues va a generar una influencia sobre las partes que componen el sistema. ¿Sí? Entonces, como el individuo, como el ser humano, por ejemplo, tiene un desarrollo dentro de un sistema social particular y como ese sistema particular va a tener una influencia sobre ese individuo. Y a su vez ese individuo cómo influye en el ambiente en el que se desarrolla. Lo sexto que nos, digamos, plantea Parsons es la distribución y la integración que constituyen dos procesos fundamentales y necesarios para el estado de equilibrio de los sistemas. Y lo último, alrededor que los sistemas tienden hacia el automantenimiento, que implica ese mantenimiento de sus fronteras y las relaciones entre las partes y el todo, esas interacciones a las que de manera permanente hacemos referencia, y el control de las variaciones con el entorno y de las tendencias de cambio desde el sistema y desde el interior del sistema. O sea, esto, digamos, un recuento muy corto alrededor de cómo aplicó él a la sociedad la teoría de los sistemas. Y finalmente Parsons, analizando la estructura social que él plantea alrededor del orden, crea una teoría general que está conformada inicialmente por tres sistemas: un sistema social, un sistema cultural y un sistema de la personalidad. Y después él le agrega lo que denomina un organismo conductual, que es esa relación entre el organismo y el medio físico como ambiente para el desarrollo social. ¿Sí? Esto es importante en la medida en que es la aplicación de un pensamiento sistémico a lo social, pero que nos puede permear cualquier análisis alrededor de los problemas públicos que podamos hacer en la contemporaneidad. ¿Sí? Entonces, digamos que Parsons es importante para lo que vamos a ver a continuación en nuestras sesiones siguientes alrededor de esos análisis de los problemas públicos contemporáneos
que van a ser complejos y que van a estar claramente desarrollados alrededor de esos sistemas sociales. Como les decía, la idea por lo pronto no es ahondar alrededor de los orígenes y evolución del pensamiento sistémico y de las tesis de Parsons o de Ludwig, pero sí darles a ustedes, digamos, unos antecedentes sobre por qué hoy estamos hablando de pensamiento sistémico y qué bases se tuvieron para, en el siglo XX, llegar al análisis de pensamiento sistémico que vamos a plantear hoy. Hasta acá, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna observación sobre lo que hemos abordado en la sesión de hoy? Bueno, entonces, muchas gracias, Edwin. Les voy a pedir que nos tomemos los 5 minutos de nuestro café y yo aprovecho para tomar agua porque, como les decía al inicio, estoy haciendo un esfuerzo de voz y creo que ya me está afectando, entonces hagamos nuestro descanso de los 5 minutos para continuar con la sesión del día. Tengo las 8:12, nos vemos a las 8:17 para continuar conversando alrededor de los ejemplos de pensamiento sistémico y hacer una primera referencia alrededor de la importancia del pensamiento sistémico en la administración pública. Entonces, hacemos nuestro alto y ya nos volvemos a reunir.
Bueno, si les parece, vamos retomando nuestra sesión haciendo referencia a, digamos, el primer acercamiento del pensamiento sistémico en la administración pública. Hasta ahora lo que hemos visto es la definición de ese pensamiento sistémico, las características y las habilidades que se derivan del desarrollo de ese pensamiento sistémico y, digamos, es momento de empezar a plantearnos algunos ejemplos que ya de alguna manera pudimos haber imaginado alrededor de las fases de ese pensamiento sistémico que vimos en el video. Y es que, como hemos dicho desde nuestra sesión anterior, este enfoque sistémico se trata de un razonamiento aplicable a diferentes actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Digamos que el ejemplo palpable alrededor de un enfoque sistémico lo tienen lo que se denominan los deportes grupales, como el béisbol, el básquetbol, el fútbol, donde existe una gran probabilidad de que un jugador sobresalga más que el resto en una determinada posición, pero lo que en realidad interesa es la capacidad de ese jugador de adelantar jugadas en equipo, ¿sí? Pues ganar la jugada va a estar sujeto tanto a sus habilidades como al trabajo y la estrategia ejecutada con el resto de sus compañeros. No se gana nada con un delantero muy bueno en el fútbol si ese delantero no puede jugar en equipo y no tiene jugadores en las posiciones de atrás que logran hacer los pases suficientes para que su habilidad le permita concretar un gol. Una exposición simple porque no sé mucho de fútbol, pero es el ejemplo, digamos, palpable alrededor de ese enfoque de lo sistémico. En una organización que va a presentar, por ejemplo, problemas en su área de producción, ese enfoque sistémico nos va a permitir detectar si esas dificultades surgen de otras áreas de trabajo, pues lo que vamos a evaluar es las diferentes partes como un todo para poder establecer los pasos o la estrategia que va a brindar la solución, por ejemplo, a ese problema de producción. Eso es lo que nosotros conectamos en lo que vimos la sesión anterior alrededor de el enfoque sistémico y el pensamiento estratégico para la solución de problemas a los que nos enfrentamos. Y en ese momento lo veíamos alrededor de una fábrica, si recuerdan, de lapiceros que tenía dificultades en la producción de esos lapiceros y se hacía un análisis y cómo la conclusión nos permitía adoptar el pensamiento del enfoque estratégico para lograr la solución a partir del pensamiento sistémico. Pero, ¿qué problemas en la administración de lo público nos encontramos alrededor del pensamiento sistémico? Entonces, vamos a ver un primer ejemplo de a qué nos podemos desde el enfoque sistémico en lo público. Y aquí vamos a ver el ejemplo sufrido por todos, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo. Entonces, déjenme un segundo, vamos a compartir nuestro tercer video en la sesión de hoy. Denme un segundo. En este video es importante que veamos esos puntos de palanca que habíamos visto como la cuarta fase del pensamiento sistémico en nuestro video anterior. Estoy pendiente de el chat para ver si el sonido está bien.
Tráfico. Todos en algún momento lo hemos padecido. Algunos lo sufren todos los días. Decenas de horas perdidas en estrés y aburrimiento. Es claro que todos deseamos que no hubiera tráfico, pero ¿te has puesto a pensar por qué, a pesar de las acciones de los gobiernos, no solo sigue habiendo tráfico, sino que aumenta? Hola, soy Víctor Martínez, fundador de Future Explorations. En este video te contaré sobre una de las principales herramientas para lograr cambios sistémicos que utilizamos en Future Explorations, los puntos de palanca, o por su nombre en inglés, Leverage Points. Estos puntos de palanca fueron propuestos por la científica estadounidense Donella Meadows. Puedes encontrar más información sobre ella en la liga que aparece en pantalla. Cuando pensamos en cuáles son las soluciones para el tráfico, la principal idea que viene a la mente es ampliar las calles. Así lo han demostrado muchos dirigentes de numerosas ciudades en todo el mundo. El problema con esta solución es que solo funciona por un corto tiempo y ha sido visto una y otra vez como solo produce un círculo vicioso que provoca a la larga de nuevo tráfico. La gente, al ver que no hay tráfico, piensa en usar más el auto, o gente que no tenía un auto decide comprarse uno porque es más cómodo que viajar en el transporte público. Por estas y muchas otras razones, el tráfico simplemente vuelve a aparecer. Pero si empezamos por pensar cuál es la verdadera razón de la que haya tráfico, a lo mejor llegamos a conclusiones más interesantes. Podemos empezar por pensar que hay tráfico porque la gente necesita ir al trabajo o de compras y todos salimos al mismo tiempo. Pero si vamos más allá y pensamos en otros factores relacionados con el tráfico, como el transporte público, en donde las empresas deciden poner sus sedes, inclusive sus horarios de trabajo, o el transporte compartido, las políticas de desarrollo de la ciudad y su diseño urbanístico y muchos otros factores, nos damos cuenta que todo está interconectado. Y en realidad, el tráfico es un problema complejo que depende de muchos factores y no puede tener una única solución. Para solucionar el problema del tráfico, necesitamos empezar definiendo qué queremos lograr, qué cambio queremos provocar y qué objetivos lograr, en qué tiempo queremos que suceda, en 1 año, en 2 o en 5, qué recursos tenemos y cuáles son nuestras capacidades. Y muy importante, debemos aceptar que un problema complejo no tiene una única solución, sino que se deben crear diferentes pequeñas soluciones que se complementen entre sí y generen el cambio sistémico que queremos. Por ejemplo, ¿queremos reducir el número de autos en general o solo durante las horas pico? Las soluciones pueden ser muy diferentes. Cosas como mejorar la oferta de transporte público o estrategias para compartir el auto. Inclusive escalar la hora de entrada al trabajo para evitar aglomeraciones. Algunos han intentado aumentar el costo o impuesto a los autos. Pero ¿qué tal si el objetivo es reducir la necesidad de la gente a manejar lejos? Entonces podríamos pensar en aumentar las opciones de trabajo cerca de casa o el teletrabajo, que ya se ha visto que no es una idea descabellada. Los puntos de palanca sirven como guía para generar ideas como las que acabo de mencionar. Son 12 en total y están organizados de manera en que el número 12 está al inicio y es el más fácil de aplicar, pero no genera cambio de comportamiento. Y entonces tiene poco impacto o lo tiene durante poco tiempo. Conforme se avanza, se llega hasta el número 1, que es el que tiene mayor impacto, pero es mucho más difícil de implementar. Normalmente se hace la analogía a un témpano de hielo, donde lo que está por encima del agua es evidente y se puede llegar a él fácilmente, pero no cambia mucho. Sin embargo, las oportunidades más importantes están al fondo, donde es difícil llegar. En otro video explicaremos los 12 puntos de palanca con detalle, usando el mismo ejemplo del tráfico. Por ahora te dejo con la idea de que generar cambio sistémico implica entender qué es y cómo se comporta un sistema, que estos son complejos y que no hay soluciones preestablecidas. Este tipo de problemas se deben enfrentar siguiendo una metodología, un proceso que nos ayude a generar el cambio sistémico que todos queremos. Eso es lo que hacemos en Future Explorations. Ayudamos a empresas, gobiernos a navegar esa complejidad y diseñar las soluciones a sus problemas. Hay mucho más que aprender sobre diseño, sistemas y sostenibilidad. Puedes conocer más sobre nuestra metodología y servicios en nuestra página, futureexplorations.com. Bueno, aquí. Espera que no ha conectado el micrófono. Bueno, creo que el video nos muestra un ejemplo práctico alrededor de lo que hemos visto en nuestras 2 primeras sesiones, o sea, cómo enfrentamos
un problema público de carácter complejo que sufrimos todos diariamente, y como les decía, no es un tema en nuestro país, sino que hay ciudades con temas de tráfico muy complejos como Sao Paulo en Brasil, y que requieren de un análisis y una cantidad de soluciones profundas, que es lo que llama los sistemas de palanca, antes de llegar a transformar ese problema público con el que nos encontramos. ¿Comentarios, opiniones sobre el video? Bueno, entonces vamos. Hoy les decía que íbamos a hacer nuestro primer ejercicio alrededor de lo que hemos visto. Y este primer ejercicio va a tener que ver con que nos pensemos dos problemas públicos de carácter complejo a los que pudiésemos aplicar este enfoque sistémico que hemos visto. Todavía no vamos a llegar a la aplicación del enfoque. Se me pasaba, si ustedes vieron el video, el análisis del sistema complejo pasa por una diagramación que nos va a mostrar las diferentes aristas del problema, cuáles son las partes en el marco del todo de ese problema. Entonces, digamos, hasta ahora lo que vamos es a identificar ese problema público que a juicio nuestro requeriría de un enfoque sistémico para poder desarrollar. En el chat les acabo de compartir el enlace del Classroom. Y estoy mostrándoles lo que encontramos apenas ingresamos al Classroom. Creo, para que lo revisen, por favor, que el Classroom no permite ingresar, eso te iba a decir, Estefanía, desde los correos institucionales, dado que son de Microsoft y el Classroom es de Google. Entonces, les pediría si pudiesen intentar con otro correo electrónico para que les permita ingresar al Classroom y ver el material. ¿Qué es lo que primero encontramos cuando ingresamos? Nuestro curso de pensamiento sistémico con el código de la clase y las novedades o noticias que encontramos de entrada. Para quienes quieran, en el Classroom, en las novedades, vamos a encontrar siempre el link de ingreso a las sesiones del curso, ¿sí? Que lo vamos a encontrar acá. La sesión anterior me comentaban si era posible crear los links de ingreso a través de la plataforma de Google Meet, pero resulta que Google Meet no nos permite grabar las sesiones y vamos a tenerlas grabadas para dejarlas colgadas en nuestro Classroom. Entonces, por eso es que no nos permite los links de las grabaciones desde Google Meet. Fue, digamos, la orientación que recibimos desde la parte... Estefanía me dice que el correo de ustedes es de Google. Entonces es muy extraño. ¿Será porque es institucional, Estefanía? Yo creí que ustedes habían migrado a Microsoft. Y es que intenté, ¿cómo se llama? Edwin. María Fernanda, es que, digamos, la propuesta que mencioné en la sesión pasada era que si se creaba, todas las sesiones se generaban desde nuestro servicio de Google Workspace, desde el IDIGER, nuestra cuenta corporativa nos permite grabar las sesiones de manera ilimitada, no hay límites, lo que pasa es que las cuentas personales tienen un límite de 60 minutos. Nuestra cuenta corporativa no tiene límite de horas de grabación, al compartir y generar los Classroom desde el Google Workspace, pues es mucho más sencillo para nosotros, no se genera, digamos, esta situación de repelencia entre los operadores de Teams, de Google y de los demás que puedan existir. Entonces todo funciona y las grabaciones pues quedan
lo que yo proponía era que desde la cuenta del IDIGER de Bienestar y Capacitación se generara el evento. De esa manera nos invitan a todos, pues a todos los del IDIGER, desde ese calendar, nos invitan, todas las sesiones se graban desde ahí, quedan archivadas en el drive de esa cuenta corporativa, no quedan accesibles a todas las personas que se conectan automáticamente. Google le da acceso libre a las personas que estuvieron conectadas y después a quien pida el acceso, pues quien administra la cuenta de bienestar y capacitación le da el acceso y lo puede ver. Y al igual esta sesión o clase que estás generando por Classroom, pues también nos permite un acceso mucho, pues no mucho más, nos permite el acceso sin esta dificultad de que si la cuenta es de Microsoft o es de Google o es personal o es corporativa, pues porque la cuenta corporativa del IDIGER pues permite el acceso libre a todos esos servicios, pues, porque están incluidos dentro de la suite que tiene el IDIGER. Esa era pues, digamos, un poco la solicitud, porque para todos nosotros desde el IDIGER es mucho más fácil movernos por allí, conectarnos a las sesiones, acceder a los archivos compartidos, a las grabaciones, porque pues todo fluye por un mismo ecosistema. Pero pues, obviamente, ¿qué sucede? Pues ya vamos en una segunda sesión. La idea, pues, no sé si aquí hay alguien de talento humano del IDIGER, pero la sugerencia para futuras cursos o, bueno, serie de capacitaciones es que el IDIGER, desde esa cuenta de bienestar y capacitación, siempre cree los eventos, pues de esa manera, grabaciones, chats, presentaciones, todo, pues va a poder quedar en la unidad de Drive de bienestar y capacitación, y todos los que participamos en los diferentes cursos, de acuerdo a cómo participemos, pues vamos a tener acceso libre y rápido a las funciones. Pues ya por lo que vamos, pues no sé, podríamos intentar seguir así, pero pues para futuro, pues no sé si hay, pues que no veo si hay más personas conectadas, sí sugiero que eso se haga para que facilite, porque usualmente pasa que cuando vienen o se ofrecen cosas con otras plataformas como Teams o Webex o el mismo Zoom, pues son plataformas externas que nos dificultan conectarnos, pues por no estar dentro de la cuenta de Google Workspace. Era ese el comentario. Gracias, Edwin. Yo, entonces, digamos, hago el comentario a la universidad para que el coordinador del proyecto pues hable con el IDIGER. Seguramente como quien está haciendo las grabaciones es la universidad, supongo que por eso no, como el acceso es restringido para la entidad, para el IDIGER, pues no le permite a la universidad acceder para las grabaciones y eso. Entonces creo que esa puede ser la razón. Creo que a varios ya les dejó ingresar. Voy a intentar ponerlo abierto el cuestionario para que todos puedan ingresar solo con el link del cuestionario. Denme un segundo, por favor.
Les estoy compartiendo el enlace del Google Forms del taller para ver si les deja ingresar sin necesidad de agregar el correo. ¿Me confirma, por favor, si lo pudieron abrir? Sí, sí tengo. Sí lo deja abrir, pero a mí me está abriendo con el correo personal con el que yo entré anteriormente. No me lo deja abrir con el correo institucional. A mí me pasa exactamente lo mismo, solo lo pude abrir con mi correo personal. No, pero yo sí lo pude abrir con el correo de IDIGER. Sí, gracias, Edwin. Sí, Debe ser yo porque sí. estaba configurado el computador o algo de pronto que ustedes ya habrían abierto. Pues es muy raro porque yo estaba desde el correo institucional y cuando intenté ingresar nunca me lo permitió. Hasta que ingresé fue con el correo personal. Entonces no sé, voy a volver a intentar ahorita. Gracias. Me dice Mayerly que desde el link sí deja con el correo institucional. Sí, ahí hay una opción, compañeros, que dice cambiar de cuenta. Entonces pueden darle clic ahí y cambian la cuenta y se van a la cuenta del IDIGER. No, a mí definitivamente no me dejó entrar con la cuenta del IDIGER. ¿Pero al Classroom o al Blank Quiz? Al Classroom. Ah, no, es que María Fernanda está diciendo al último enlace que envió que es un Google Forms. Ah, no, igual ya lo estoy diligenciando con mi cuenta personal, entonces. Pero puedes darle arriba, arriba dice cambiar cuenta. Si le das clic ahí, ahí te van a aparecer las cuentas de Gmail y la del IDIGER. A mí me pasó eso. Yo seleccioné la del IDIGER y ya. Sí, ya acabo de hacer también el cambio correspondiente. Explicar cómo la análisis tradicional podría no ser suficiente para resolver esos problemas.
Artista con sistema. Sistema que estamos diciendo que es. Marica. Me van confirmando si pudieran diligenciarla. Gracias, Ingrid.
Sí, Ingrid, ya estaba mirando las respuestas y tienes razón, pero sí verifiqué que en la parte de abajo está tu respuesta completa. Tengo en este momento, esperen un segundo, les confirmo. Tengo en este momento ya 7 respuestas. Quiere decir que ya todos habríamos diligenciado el cuestionario. Creo que no nos da el tiempo para hacer la retroalimentación el día de hoy. Entonces les propongo que yo voy a hacer la revisión de las respuestas e iniciamos nuestra sesión del día miércoles haciendo la retroalimentación de lo que ustedes han expuesto. María Fernanda, perdóname, yo no he terminado. ¿Alcanzo a terminar? Sí, tranquila, no te preocupes, lo decía por la hora de ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Si a ustedes les parece, el viernes hacemos la retroalimentación. La idea es que vamos a tomar uno de esos problemas expuestos para que en el desarrollo de las siguientes sesiones y para la última logremos aplicarle el enfoque sistémico a uno de esos problemas que ustedes han expuesto. ¿Sí? Entonces, por eso la idea es que esta primera retroalimentación vamos a continuar trabajando con esos problemas. Entonces, Constanza termina tranquila, creo que solo faltaría entonces la tuya por las que tengo. Y para los demás, si les parece, nos vemos en la sesión del viernes, iniciando con la retroalimentación del taller. Frente al reconocimiento de estas problemáticas. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Edwin, Estefanía, Diana, Mayerly, a Ingrid. Nos vemos el día viernes nuevamente.